a abrir la palabra en Lucas 18. Vamos a empezar con un versículo y en este versículo ahí está inmerso el título de lo que quiero hablarles a ustedes hoy. ¿Estamos? Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, 1. También les refirió Jesús una parábola. ¿Qué le refirió? ¿Qué era una parábola? ¿Qué es una parábola? Es una historia más bien corta que enseña una verdad fundamental. Entonces el Señor contaba parábolas o cuentos, como quieran llamarlo ustedes, o historias, y esas historias tenían un enfoque, tenían un mensaje central. Y Él le refirió una parábola sobre la necesidad. Digan conmigo, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Le refirió una parábola sobre ¿qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes si tiene necesidades, estoy seguro que todos me van a decir, yo tengo una necesidad. ¿Sí o no? ¿Tenemos necesidades o no tenemos necesidades? Somos personas necesitadas. Tenemos necesidades de uno u otro tipo. Cada uno podría expresar que tiene necesidades. Unos tendrán muchas necesidades y quizás otros no tantas necesidades, pero curiosamente el ser humano siempre tendrá necesidades. Y hoy les voy a hablar a ustedes el tema de la oración. Alguien lo ha denominado la oración como una ciencia, la ciencia de la oración, porque hay mucho que hablar acerca de la oración. Pero el enfoque que quiero darles a ustedes hoy es crear en cada uno de ustedes una necesidad, y es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes han orado a Dios alguna vez? Pues, ustedes me dirán, pues qué pregunta, ¿no? Todos hemos orado, pero ¿hemos orado siempre? ¿Mantenemos una consistencia en la oración? Porque la parábola tiene que ver con la necesidad de orar siempre y no desmayar. Claro, oramos sí, pero a veces somos intermitentes para orar. A veces desmayamos en la oración, claudicamos en la oración, nos desanimamos en la oración. Y creo que es bueno que hoy podamos enfocarnos en esta necesidad, que hoy salgamos de este lugar con una necesidad. Y la necesidad que tenemos hoy, nosotros todos, es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Leonardo Ravenhill, a propósito quiero hacerles precisión, últimamente he estado leyendo libros sobre avivamientos. He estado leyendo los testimonios de los grandes hombres avivadores de la historia. He estado leyendo libros sobre la oración. Claro, la palabra del Señor es el principal libro de la oración, pero he leído mucho sobre ese tema de la oración y he extractado algunas frases que voy a compartir hoy de hombres que fueron hombres de oración, mujeres de oración y que dejaron estas enseñanzas a la iglesia de este tiempo. A propósito, dentro de lo que yo he estudiado, me he dado cuenta que esos testimonios de hombres y mujeres de oración que impactaron naciones son personas que vivieron el siglo XVI, siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Y hoy en día no hay tantos testimonios de hombres que
que son poderosos en la oración, pero no tanto una oración normal, sino oraciones que cambian como la historia, como que transforman las sociedades. Y Leonardo Ravenhill en su libro dice con respecto a la oración, ¿cuál es el secreto de la oración? ¿Alguien quiere saber cuál es el secreto de la oración? ¿Alguien lo quiere saber? Se los voy a decir, orar en secreto. Sencillo. Lo dice Mateo 6. Lo dice el Mateo 6, que cuando nosotros oremos, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿A quién oramos? A mi papá, a mi Padre. A mi Padre, ¿dónde está mi Padre? Que está en los cielos. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Y Alex Chan alguna vez haciendo una exposición de esto, nos hablaba de pasar de la devoción secreta al culto público. Lo público, nuestra vida pública, es un resultado de nuestra devoción secreta. ¿Sabían ustedes eso? Mi vida pública es el resultado de mi vida secreta de oración con el Señor. ¿Cuántos de ustedes pasan tiempo diariamente con el Señor? Cierto que son muy pocos. Me pueden decir, yo diariamente paso tiempo con Dios. Quiero hablarles de esto porque yo sé que ustedes lo saben, pero también Leonardo Ravenhill dice lo siguiente: la cenicienta de la iglesia es la oración, dice él. Un inglés dice, esta criada del Señor es despreciada y desechada, porque no se adorna con las joyas del intelectualismo, ni de las brillantes sedas de la filosofía, ni con la impresionante tiara de la psicología. Lleva los delantales de honesta sinceridad, humildad, y no teme arrodillarse. Eso lo dice Leonardo Ravenhill. Un libro que yo distribuí entre los pastores de la ciudad hace más de 20 años. Y el autor dice que el que lea ese libro o lo tira a la basura o correrá de rodillas delante del Señor a orar. ¿Y sabe dónde se encontró ese libro? En un cesto de la basura. Y lo sacamos de un cesto de la basura y empezamos a distribuir este libro. ¿Por qué no llega el avivamiento? Ustedes pueden entrar a internet y buscan este libro, ¿por qué no llega el avivamiento? Es un libro muy fuerte, habla muy fuerte a la iglesia, habla muy fuerte al cristiano que ha olvidado su relación con el Señor. Búsquenlo ahí, está en PDF. ¿Por qué no llega el avivamiento? De Leonardo Ravenhill? Tomen nota de eso. Isaías 26:9, voy a compartir algunos textos, pero entendamos que nuestra base es Lucas 18:1, donde el Señor refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántos me pueden decir hoy, yo tengo la necesidad de orar? ¿Cierto? ¿Qué es una necesidad? ¿Cierto que todos suplimos necesidades? Todos suplimos necesidades, de una u otra, otra clase de necesidades, pero que hoy salgamos nosotros con esta necesidad de orar siempre y no desmayar. Miren lo que dice Isaías en Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, dice, madrugaré a buscarte. Madrugaré a buscarte, decía él. Yo anhelo al Señor en la noche, pero entre tanto dure el espíritu dentro de mí, voy a madrugar a buscarte. Hay varios salmos importantes ahí, como es el Salmo 42, uno que dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Es una referencia de tiempo. ¿Cuándo yo vendré y me presentaré delante del Señor? ¿Cuándo me presentaré? El Salmo 27 también nos dice, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, dice la palabra del Señor en el Salmo 27,
para contemplar la hermosura del Señor, que esté yo todos los días de mi vida en su santo templo para contemplar la hermosura de su santidad, para inquirir en el Dios nuestro. Esa palabra inquirir en el original significa como el perro escarba la tierra para encontrar su hueso. Eso significa la palabra inquirir. También Amós nos dice: buscadme y viviréis. No busquen al Señor. No busquen al Señor en Betel, no busquen al Señor en Gilgal, busquen al que hizo las Pleiades, busca al que hizo el Orión. Lo que está diciendo: busquen al que todo lo hizo, al que todo lo puede, busquen a ese tipo del Señor. Por eso Jesús dijo, cuando entró al templo y volcó las mesas de los cambistas, que habían vuelto la casa del Señor una casa de mercado, el Señor dijo y determinó lo siguiente: mi casa será llamada casa de oración. ¿Cierto? Dijo el Señor, mi casa será llamada casa de oración. La iglesia debe de ser una casa de oración, una casa de restauración, una casa de alabanza, una casa de adoración. Eso debe de ser la iglesia. Y cuando el Señor estaba al portas de ir a la cruz en Getsemaní, recuerdan ustedes que Él oró y le dijo lo siguiente a su círculo íntimo de discípulos: les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, velad conmigo. Y recuerdan que el Señor se fue a un lugar apartado a orar en Getsemaní, que significa prensa de aceite. Fue a orar a Getsemaní el Señor. Y cuando Él regresó, ¿cómo encontró a sus amigos del círculo íntimo? ¿Que estaban qué? Dormidos. ¿Y qué les dijo el Señor a ellos? No habéis podido velar siquiera una hora. No habéis podido velar siquiera una hora conmigo. Aquí hay una premisa. Si Jesús, que se iba a los desiertos, que se iba al monte a orar, que pasaba la noche orando, siendo Dios, buscó la oración, buscó tener comunión con el Padre. ¿Sabe cuál es la pregunta que yo hago? ¿Y por qué nosotros no? Si nosotros somos los más necesitados de la presencia del Señor. Amén. Si nosotros somos los que más necesitamos orar. Sin embargo, Jesús oró al Padre. La vida de Jesús fue una vida de oración. Jesús combinaba las dos M's en su ministerio: el monte y las multitudes. Lo que sucedía en las multitudes era consecuencia de lo que pasaba en el monte. Nuestra vida pública es consecuencia de lo que está pasando en nuestra devoción secreta. Y nuestro interés como iglesia es despertarnos, que el Señor despierte a la iglesia a una vida de oración, pero sobre todo que se levante un movimiento de oración aquí y en la ciudad de Manizales. Emociónense. El Señor levante un movimiento de oración para cubrir esta ciudad en oración, en intercesión, para que la gloria de Dios venga sobre esta ciudad, para que se acaben las divisiones en la iglesia. Daniel oraba 3 veces al día. Dice la Biblia que él oraba 3 veces al día. David adoraba y alababa al Señor 7 veces al día. Lo dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 164. David dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Salmo 119, 164. El Salmo 63 dice: Dios mío, de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Él dice, de madrugada yo te voy a buscar. Y saben, este salmo lo escribió no en los mejores tiempos del rey David, cuando su hijo Absalón lo estaba persiguiendo para matarlo. Se fue al desierto de Judá y en el desierto de Judá compuso el Salmo 63.
donde le dice al Señor: mi alma tiene sed de ti, mi carne que no quiere orar te anhela. Mi carne te anhela. ¿Recuerden lo que nos decía la pastora? Que falta que convirtamos nuestra alma al Señor, porque nuestra alma, nuestra carne no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere vigilar. Nuestra carne no quiere leer la palabra del Señor. Nuestra carne no quiere estudiar la palabra del Señor. Nuestra carne no quiere ir a la iglesia. Nuestra carne no quiere nada de lo de Dios. Por eso la pastora nos decía que necesitamos convertir nuestra alma. Y recuerdan que nos compartió el Salmo 103. ¿Qué dice el Salmo 103? Bendice, alma mía, al Señor. ¿Y qué sigue ahí? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice la palabra en el Salmo 103. Ana la profetisa dedicó su vida, después de que murió su esposo, a servir al Señor en ayunos y oraciones. A sus 85 años servía al Señor. ¿Recuerdan a Ana, la mamá de Samuel? Que con amargura de alma, dice, oró al Señor y lloró abundantemente para que el Señor le diera un hijo, porque era estéril. Y el Señor le dio un profeta, el primer profeta de Israel, llamado Samuel. El primer profeta fue Samuel. Señor le dio a un profeta, a un hijo profeta, pero simplemente como la consecuencia de una oración en su propia vida, en su propio corazón, que partía de una necesidad profunda. ¿Y qué le dijo Ana al Señor? Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Porque toda respuesta que el Señor traiga en las oraciones debe de ser dedicado al Señor. ¿Cuántos decimos amén? Porque regularmente oramos para que el Señor satisfaga nuestro egoísmo. No, mis gustos. No es lo que yo quiera. No, es que yo soy el centro del universo, entonces el Señor tiene que responder mis oraciones. Y a veces el Señor a nuestras oraciones nos dice no. Y no es una respuesta a la oración. ¿Ah? ¿Aló? ¿O no? Les llevamos toda una lista de peticiones al Señor y el Señor dice no, no y no. Esa es la respuesta del Señor. Porque el Señor siempre tendrá lo mejor para sus hijos. El Señor no escucha oraciones egoístas. El Señor escucha oraciones que están enfocadas en la extensión del reino de los cielos, en el crecimiento de tu vida, no para satisfacer tus deseos egoístas. Spurgeon, un predicador del siglo XVIII, soy fans de Spurgeon. Me encanta Spurgeon, tengo libros de Spurgeon, escucho mensajes de Spurgeon, leo a Spurgeon. El príncipe de los predicadores del siglo XVIII predicaba a 25,000 personas en un lugar que se llama el tabernáculo, y debajo tenía 400 intercesores orando. Y este Spurgeon dijo, habló de la oración líquida. Decía, las lágrimas son la oración líquida. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado alguna vez? Llorones, a ver los santos llorones. ¿Hemos llorado? ¿Hemos llorado delante del Señor o no? ¿Alguna vez? Nos hemos quebrantado delante del Señor y no decimos nada, sino que lloramos. Esa es la oración líquida. O sea, cuando tú llores delante del Señor, es la oración líquida. No hay palabras, hay lágrimas. Pero la Biblia dice que nuestras lágrimas están en la redoma de Dios. Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cómo les parece a ustedes? Un hombre sacudió todo un imperio, todo un reino con la oración. Cuando dijo, vive el Señor en cuya presencia estoy, cuando se presentó delante del rey Acab, ¿qué dijo él? Vive el Señor en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia en la tierra.
y no hubo lluvia por 3 años y 6 meses, y después este hombre de Dios, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, porque a veces pensamos que no, es que Dios escucha la oración de grandes y superhombres. Quiero decirles algo, que el tiempo de los superhombres ha pasado, que ahora es el tiempo de la iglesia y del ministerio de todos los santos, y que nosotros somos los que tenemos el compromiso de orar, como nos decía la pastora hace 8 días. Que alguien me decía, si usted le hubiera dicho eso a la iglesia, muchos se van. ¿Recuerda que nos dijo? Sinvergüenzas. ¿Sí recuerdan? Sinvergüenzas, que todos están pidiendo oración. ¿Por qué no oran ustedes? ¿Por qué no desarrollan una vida de oración? Si yo lo hubiera dicho, muchos de ustedes se hubieran enojado. Pero les voy a decir, sinvergüenzas. Ore por mí, ¿no? Y yo decía, es que ahí me piden mucha oración. Ore por mí, ore por esto, ore por otro. Y el Señor, es que el único que escucha es a mí. No, el Señor escucha, los escucha a ustedes también. Pero ahora les voy a decir cuál es el problema por la cual no recibimos respuestas a las oraciones. Pablo era un hombre de oración, oraba día y noche. Ustedes leen en sus cartas y dice, orando por vosotros día y noche. Día y noche oraba Pablo. La escritura dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. En el aposento alto, el Espíritu Santo vino por la oración también. Dice que los que estaban reunidos estaban unánimes juntos por 10 días de oración, y de repente vino el Espíritu Santo sobre esos 120 y fueron llenados de su Espíritu. Estoy orando al Señor. Escuchen, estoy orando a Dios para que traiga un bautismo del Espíritu Santo sobre esta iglesia. Pero un bautismo del Espíritu Santo vendrá por la oración. Si no hay oración, no hay llenura del Espíritu Santo. Si no hay oración, no hay bautismo del Espíritu Santo. Si no hay oración, no hay cambio, no hay transformaciones. Mire lo que dijo un hombre en otro libro que estoy leyendo, y también ustedes lo pueden tener. Un libro de Edward Burns, escrito hace 100 años, titulado La oración fuente de poder. Ya búscalo en internet. Este hombre escribió un libro sobre la oración, invitando a los ministros a orar. Y esta semana me dijo la tarea de orar y orar y orar al Señor por esta reunión. Porque cambió un poquitico el chip. Me pasaba horas y horas, sin decir que no prepare el sermón, horas y horas estudiando, leyendo libros, leyendo comentarios, y dije, no, esta semana no voy a hacer eso. Esta semana me voy a dedicar a orar más. Amén. Yo quiero que se emocionen, porque se les nota la emoción a todos ustedes. La experiencia de Lutero con la oración, mire esto tan bonito. Mire Lutero, Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, dice, si dejo de pasar 2 horas en oración cada mañana, decía él, el enemigo obtiene la victoria durante el día. Tengo muchos asuntos que no puedo despachar sin ocupar 3 horas diarias de oración. Su lema era, el que ha orado bien, ha estudiado bien. El que ha orado bien, ha trabajado bien. Amén. Por eso Jesús decía, mi padre, mi papá, hasta ahora trabaja. ¿Por qué decía él eso? ¿Por qué decía Jesús eso? Sino porque tenía una vida de oración. Un predicador escocés, de los más piadosos e ilustres, decía lo siguiente: mi deber es pasar las mejores horas en comunión con Dios. No puedo abandonar en un rincón el asunto más noble y provechoso. Empleo las primeras horas de la mañana de 6 a 8 porque durante ellas no hay ninguna interrupción. Amén. Entonces, orar sin el teléfono, sin interrupciones, donde todo el mundo está dormido, donde no corre el niño a pedir el tetero. ¿Y eso a qué hora sucede? En las primeras horas de la mañana. Decía este hombre, Juan Wells, un santo y maravilloso, lo describen a él, predicador escocés, consideraba mal empleado el día si no había dedicado, escuchen bien,
8 o 10 horas a la oración. 8, qué inspiración, ¿no? Pasar uno 8 o 10 horas diarias en la oración. ¿Será que algo va a pasar? ¿Aló? ¿Será que si tú y yo nos dedicamos a ser personas disciplinadas en la oración, algo va a pasar con nuestras vidas? He estado haciendo una encuesta de oración con líderes y equipos y todo. Le estoy preguntando a cada uno, ¿cuánto tiempo oras diariamente? Alguien me dijo 15 minutos, otro me dijo 25 minutos, otro para chicanear me dijo 90, otro 45. Pero quiero decir algo, eso se tiene que reflejar en nuestras vidas. Amén. Amén. Se tiene que reflejar. David Breiner decía, me agrada estar en mi choza, donde puedo pasar mucho tiempo solo en oración. Qué lindo, ¿no? Hermanos, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Yo diría, por nada estéis azarosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué dicen? Por nada. ¿Cuántos tienen afán? ¿Cuántos nos afanamos? Y el Señor dice, por nada. No se afanen por nada. Lo único por lo que nos tenemos que afanar es que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos estamos afanados, cargados? Y dice el Señor, por nada estéis afanosos. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es tan difícil establecer disciplinas de oración? ¿Cuáles son las razones que nos impiden a nosotros tener disciplina en la oración? ¿A cuántos de nosotros sinceramente nos cuesta orar? Sí, levanten la mano. Yo también la levanté para darles ánimo. ¿Cierto que nos cuesta orar? Y la pregunta es, ¿por qué razón nos cuesta orar? Y les voy a dar 5 razones, 5 ítems del por qué a nosotros los cristianos nos cuesta establecer disciplinas de oración. La primera, nos cuesta tener disciplinas de oración porque nuestro amor por el Señor se ha enfriado o somos con un amor tibio por el Señor. Apocalipsis 2 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si estuviésemos enamorados del Señor, ¿qué nos pasaría a nosotros? ¿Qué hace una persona enamorada? A toda hora quiere estar con la otra, ¿o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Cuando éramos novios, eso era una pegadilla tremenda, ¿no? Todo el tiempo era pegado y llame por teléfono y dele y hable por teléfono y todo ese tema. Queríamos estar a toda hora ya con la muchacha. Y cuando llegábamos a la casa, la llamábamos y empezábamos a hablar y hablar con esa persona. ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Exactamente eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros con Él. Amén. Por favor, digan amén aunque sea. Porque se ha enfriado nuestro amor por el Señor. Porque hemos tenido otros señores en nuestra vida. Porque le hemos dedicado más tiempo a otros señores en nuestra vida. ¿Cierto que tenemos señores? Tenemos la señora telenovela, la señora Betty la Fea, tenemos el señor internet,
Los jóvenes de hoy en día pasan entre 5 o 6 horas diarias en internet. Pasamos tanto tiempo dedicando nuestra vida a esos señores. ¿Por qué no le dedicamos más a nuestro amado Señor y Salvador? Que no es dedicar, ahora les diré qué es. Porque nosotros creemos que es que el Señor necesita de nosotros. Y qué pena, nosotros necesitamos de Él. Porque como tenemos necesidades, porque nuestra principal necesidad es Él y nadie más que Él. Segundo, los cristianos de hoy no oran porque han invertido sus prioridades. ¿Han invertido qué? ¿Qué dice Mateo 6:33? Más, buscad. Eso es pura frase de catecismo. Más buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y las demás cosas nos vendrán por añadidura. Por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en el Espíritu. Porque han invertido sus prioridades. Los afanes de este siglo, el engaño de las tinieblas, ahogan la palabra y la vida de oración. Porque como no hay tiempo, porque el santo y señas no tengo tiempo, estoy muy ocupado, muy ocupada, yo no tengo tiempo para dedicarle al Señor. Tercero, algunos cristianos no oran porque se acostumbraron a vivir la vida sin oración. Porque así, como Hebreos 10 dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, también podríamos decir, y no dejando de orar como algunos tienen por costumbre. Por claro, por supuesto, si no oramos, entonces nos acostumbramos a vivir sin oración. Y recuerden lo que dice el dicho de Leonardo Ravenhill: el que ora cesa de pecar y el que peca cesa de orar. ¿Cómo es? Otra vez. Cesa de orar. Algunos cristianos, cuarto, no oran porque no creen que Dios escucha sus oraciones. ¿Yo para qué oro? No, Dios no me escucha. He oído por ahí personas diciendo, no, Dios ya no me escucha. Pregunto, ¿es que Dios no escucha las oraciones? ¿Es que Dios no escucha las oraciones? Mire, hay una cosa que cierra el cielo a las oraciones de nosotros. El pecado cierra los cielos. Pero cuando nosotros, toda esta semana he estado confesando pecados. Un tiempo de confesión diciéndole, Señor, libra de mis propios errores. Salmo 19, líbrame de los que me son ocultos. Señor, muéstrame todo pecado oculto. Esta semana estuve en ese tiempo de confesar los pecados de la iglesia, los pecados de esta ciudad, los pecados de mi casa, mis propios pecados. Por eso la parábola al final nos dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo pregunto una cosa, ¿será que nosotros creemos que lo que oramos el Señor lo va a responder? Porque habrá una crisis de fe en la tierra cuando el Señor regrese. Si ustedes leen la parábola, está inmersa en el contexto de un mensaje escatológico, la segunda venida del Señor. O sea que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará personas de fe y oración en esta tierra. ¿Cuántos están empezando a tener una necesidad de orar más? Porque necesitamos hacerlo más. 5, se nos dificulta por algo muy sencillo que dijo el Señor. Porque nuestra carne es débil. Porque Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, tóquense la carne, esta carne es débil.
esta carne, el alma es débil. Nuestra alma no quiere orar, nuestra carne no quiere levantarse a buscar al Señor, porque nuestra carne es débil. Por eso el Señor dijo, oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo capítulo 26, dijo el Señor. Alguien decía que la tentación a la que se refería el Señor era esta: dejarlo a Él. ¿Saben? Y es nuestra principal tentación, dejar los caminos del Señor, dejarlo a Él. Nuestra principal tentación es dejar de orar, dejar de congregarnos, dejar de evangelizar, dejar de discipular, dejar la palabra, dejar nuestras disciplinas. Es una tentación continua en nuestras vidas. Amén. Por ahí dice Eclesiastés que las palabras de los predicadores son como clavos hincados, dichas por un pastor en las congregaciones. A mí hay veces predicaciones que me incomodan la silla, ¿no? Y siento como que algo me está tallando. Y yo espero que nos sintamos incómodos y que el Señor nos mueva a orar más. Amén. Porque nuestra carne es débil. Nuestra carne es débil. Porque saben una cosa, la carne es como un mostrico que quiere que lo alimentemos todo el tiempo. Nuestra carne quiere que lo alimentemos con internet, con pornografía, con toda clase de pecado. La carne es feliz que la alimenten con eso. ¿Y qué tal si empezamos a alimentar nuestra carne con una vida de piedad, con una vida de oración? ¿Y qué va a suceder cuando de pronto volvamos a la vida antigua? La carne ya no se va a sentir cómoda porque ya está acostumbrada a la vida en el Espíritu. Hermanos, miren, yo tengo una decisión en mi vida. Ya la tengo. Y es buscar al Señor todos los días a las 5 de la mañana. Y ya estoy hasta las 8 de la mañana y uno siente que es escaso el tiempo. Muchos dirán, no, es que ese es el pastor. Ese no tiene nada que hacer, no tengo nada que hacer. Vea. Y el Señor me está llevando a tener ese tiempo de oración. Pero esta semana el Señor me metió un golazo. Un golazo me metió. Y el Señor me hablaba de que las primeras horas del día Él me está concediendo una audiencia. Ay, no, pues que yo necesito, es que el Señor necesita que yo vaya y lo busque. Saben, el Señor me habló y me dijo, voy a tener una, ¿saben qué es una audiencia? ¿Ah? Una audiencia con el Rey. ¿Qué es la oración? Una audiencia con el Rey. ¿Se imaginan ustedes una cita personal con el Rey del universo? ¿Saben cuánta gente quiere tener una cita con Duque? ¿Ah? O con un gran hombre, entre comillas. La gente se mata por tener una cita con ellos. Y el Señor me dice, es que es una cita conmigo, el Rey del universo. Hermanos, es que digan, wow, hay emociones porque es una cita. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes se les hace como pesado orar? Que empiezan a orar y se dispersan, ¿cierto? Se dispersan, se les va la paloma, empiezan a pensar en el trabajo, en lo que van a hacer en el día, qué voy a poner en la olla, ¿sí o no? ¿Con qué voy a pagar las facturas del día? Nos pasamos todo el tiempo y es en el momento de la oración.
nos pican para ir a contestar el teléfono. Pero hermanos, cuando estemos delante del Señor, no pueden haber ninguna interrupción, porque es una cita con el Rey del universo. Digan guau, al menos. ¿Saben lo que es eso? Una cita con el Rey del universo. Satanás sabe y conoce el poder que tiene la oración. Satanás vino para matar, para robar y para destruir. ¿Saben qué viene Satanás a destruir, a robar y a matar? Nuestra vida. Nuestra vida. El diablo quiere destruir tu vida. Y si puede destruir tu vida de oración y tu vida con el Señor, lo hace, lo hace. Por eso Efesios 6:10 dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Creen ustedes que si empezamos a desarrollar una disciplina de oración, nuestras vidas van a cambiar? ¿Creen ustedes que la iglesia va a cambiar? ¿Que esta ciudad va a cambiar? ¿Que tu familia va a cambiar? ¿Que te vas a volver una persona más santa delante del Señor? Que ya no vas a ser una persona de banca, sino que vas a empezar a contarle al mundo de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Yo creo que sí. Yo creo que eso va a pasar. Y hermanos, nos meteremos a hacer este compromiso con el Señor. Y yo voy a ser atrevido hoy con ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen la necesidad de orar? Sí. La segunda, la tarea. ¿Cuántos de ustedes van a determinar hoy, según lo que dice Job 22, determinarás asimismo una cosa, y esta te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá ¿qué? Luz. ¿Cuántos con nosotros deciden hoy levantarse muy temprano a tener ese tiempo con el Señor? Que es una decisión y es una disciplina. ¿A los cuántos días se adquiere una disciplina, Lisa? Los 20 días, como 20 días, ya se vuelve un hábito, un hábito. Y como no tenemos el buen hábito de la oración y el buen hábito de la palabra, yo les voy a decir una cosa, siquiera como dice el Señor, una hora, siquiera una horita, y les garantizo que la vida de ustedes va a cambiar. Les garantizo que esta iglesia va a cambiar, que el Señor va a derramar su Espíritu Santo sobre esta iglesia. Y el Señor va a despertar la iglesia. Estoy orando al Señor, despiértanos como iglesia. Despiértanos como iglesia. Levántate tú que duermes. Levántate tú que duermes, despiértate y te alumbrará Cristo. Este es el tiempo de levantarnos a buscar al Señor. Amén. ¿Cuántos se van a levantar conmigo a las 5 de la mañana? Ay, 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 bendito eres. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque el Señor no se complace de los insensatos. Hombres que están aquí, les esperamos aquí los martes a las 6 de la mañana para tener 2 horas de oración. A ver, ¿quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? A ver, hombre, 6 de la mañana aquí, todos los martes aquí, para empezar a tener músculo. Si no puedes venir el martes aquí, entonces ven el domingo a las 9 de la mañana.
para que pasamos un tiempo de oración. Ahora los miércoles vamos a tener otra hora de oración. ¿Será que algo va a pasar en esta iglesia si oramos más? Ay, Señor bendito. Asumamos ese compromiso, hermanos. Busquemos audiencia con el Rey. Y nuestras vidas no van a ser las mismas. Es increíble cómo empieza el Señor a quitar toda esa porquería del corazón de uno. Cómo el Señor empieza a poner como hambre de Él. Del hambre que decía David, mi alma tiene sed de Dios, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Amén.